Porque Pando tiene identidad, UAP Cultura esta vez está visitando el Museo de Historia Natural Pedro Villalobos. Hay mucho por contarle. Esta vez vamos a hablar de la goma y la castaña, la historia de Pando. Acompáñenos, por favor. Castañero de nuestro país, bailaremos, cantaremos con todo fervor, que la fiesta siringuera siempre es lo mejor, de nuestra hermosa tierra noroestal. Siringuero, castañero de nuestro país, bailaremos, cantaremos con todo fervor, que la fiesta siringuera siempre es lo mejor, de nuestra hermosa tierra noroestal. Recorriendo tus estradas cumples tu deber, las tichelas y paneros siempre listo están, que la selva misteriosa todo te lo da, goma y castaña que no faltarán. En tu siringal, tu barra con tu centro siempre yo soñé, y en mi corazón tu inmensa selva tropical siempre recordaré. Con las imágenes del Museo de Historia Natural Pedro Villalobos, amigos, le damos la más cordial bienvenida a un programa más de UAP Cultura. Estamos aquí gracias, por supuesto, a la Universidad Amazónica de Pando, que nos da el apoyo, nos da la guía para poder intentar llenar este espacio que tanto necesitamos en los diferentes hogares de cobija de Bolivia y desde cualquier punto del mundo que nos miren. Porque sí, usted nos puede mirar también a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Búsquenos como UAP Cultura y usted ahí nos va a encontrar para que también pueda conocer las diferentes historias que le vamos contando de personalidades notables y también de lugares notables. En esta ocasión nosotros queremos hablar de dos elementos muy importantes de nuestra región y le vamos a contar de esa forma la historia de Pando. Pero antes también queremos que usted sepa cómo surgió un poquito de la historia previa del Museo de Historia Natural Pedro Villalobos. ¿Está listo? Vámonos. El licenciado Rolando Toyama es la persona más indicada para hablarnos de lo que fue parte de la historia de nosotros los pandinos, la goma y la castaña. Le vamos a dar la bienvenida. Gracias y felicitarlo porque usted es de las personas que más trayectoria tiene en este Museo de Historia Natural Pedro Villalobos, licenciado. Muchas gracias, Claudia, agradecer a tu programa, agradecer a tu medio justamente por darnos la oportunidad de poder mostrar un poco acerca de lo que es la historia de nuestro departamento en base a dos especies forestales de gran importancia para la región que han dado origen a esta hermosa tierra y a este hermoso departamento. Qué difícil debe haber sido comprender la necesidad de plasmar tanto la historia como las costumbres de quienes se dedicaron a la goma y a la castaña, ¿no? Sí, ha sido un trabajo que prácticamente ha durado aproximadamente un año, recopilando informaciones, colectando muestras de diferentes lugares, de diferentes comunidades del departamento Pando, y eso de ahí justamente hemos necesitado apoyo de mucha gente de afuera, ¿no? Seguramente, y se ha contado con ese apoyo. Me hablaba usted de respaldos internacionales incluso. Sí, yo te quiero presentar esta exhibición de aquí, esta exhibición Goma Castaña. Ella lleva el nombre de Tradiciones Culturales de la Goma y la Castaña en el departamento Pando. Esta exhibición de aquí fue presentada entre el año 2007 y 2008 a la Embajada de los Estados Unidos en los Países Bajos, en Bolivia, y ha sido financiada justamente para la Universidad Amazónica de Pando para que pueda implementarse esta exhibición aquí. Entonces, esta exhibición, una vez financiada para poder, en una primera fase, para poder trabajarla aquí en el departamento Pando, ha tenido el apoyo del equipo técnico del CIPA, pero también hemos trabajado con el equipo técnico del Film Museo de Chicago, quienes han sido las personas que nos han colaborado en el diseño, en las colectas y en la síntesis de mucha información que se tiene que plasmar en pequeños fragmentos para que las personas puedan llegar a comprender y entender lo que nosotros queremos transmitir a la gente, a los visitantes del museo. Es decir, por todos esos logros obtenidos, por la experiencia a la que se recurrió en su momento, podemos comparar el museo con otros museos del país, ¿no es cierto? Sí, obviamente nosotros tenemos una gran cantidad de información a nivel del departamento Pando, justamente aquí. Nosotros como CIPA y como museo poseemos una información no solamente de la parte cultural como es la exhibición Goma Castaña, sino también tenemos información básica como
como mamíferos, como aves, como reptiles, como anfibios, como peces. Tenemos porcentaje de diversidad de especies, tenemos un total sin fin de este tipo de información. Así empezamos este programa, amigos, conociendo más sobre el Museo de Historia Natural Pedro Villalobos, el museo que es de todos nosotros los pandinos, que es de la Universidad Amazónica de Pando. A partir de ahora, yo quiero que usted me acompañe. Nos vamos a transportar en este recorrido para conocer un poco más sobre la época del auge de la goma, cómo era la vida de los pobladores en el auge de la goma, la época de la siringa y, por supuesto, todo ello que derivó en la Guerra del Acre. Por favor, póngase cómodo. Bueno, Claudia, cada uno de los paneles como te decía, tiene una información específica para poder contar la historia. Nosotros tenemos que basarnos en los paneles. Este panel de aquí nos habla acerca de lo que la goma es un nuevo tesoro en la Amazonía. En aquel entonces, los aztecas, en el año 1600 a.C., los aztecas y los mayas ya eran personas que utilizaban este producto, sinceramente, pero lastimosamente en la parte de Europa recién se da a conocer por Charles en el año 1731. Cuando él hace una expedición en la región amazónica, él puede observar que muchos indígenas en este sector utilizaban un producto que derivaba de un árbol que ellos le llamaban cauets. Este aquí significaba el árbol que llora. Entonces este producto de aquí fue llevado por él, donde él pudo descubrir el proceso de vulcanización para poder convertir este aquí y darle forma y de esa manera construir llantas y un sinfín de cosas. Desde aquel entonces ya se miraba el gran valor y el potencial que tenía este producto amazónico para la región. Entonces el interés por este producto de aquí empieza a surgir. Mucha gente migra a este lugar, sobre todo la gente del Brasil empieza a introducirse a esta región. Es así como viene la guerra del Acre. Entonces, en este periodo de aquí, gracias a la gran cantidad de siringas que nosotros teníamos en nuestro territorio, empiezan a entrar los súbditos brasileros a nuestro lugar. Como don Nicolás Suárez era la persona encargada de toda esta zona de aquí, él empieza a organizar la columna Porvenir, justamente donde es Porvenir actualmente, para poder ingresar a defender este territorio de aquí. Es así como se produce la batalla de Bahía. Desde entonces se pueden mirar en cada uno de los paneles una fecha. En el año 1850 empieza la colonización en la Amazonía boliviana. Posterior a eso, en el año 1906, se da la fundación de la ciudad de Cobija. ¿Ya? Y en el año 1938 la creación del departamento Pando. Entonces hay fechas importantes que rescatan cada uno de estos paneles y la información que nos puede dar cada uno de ellos. Este es uno de los paneles que nos llega a explicar un poco acerca de lo que es la vida de los pobladores en la Amazonía, cómo han sido afectadas, cómo vivían en aquel entonces. La goma nos trajo mucha riqueza y prosperidad y progreso para esta tierra. Nosotros éramos el único departamento que teníamos calles enlosetadas, teníamos industrias como la Coca-Cola, teníamos grandes embarcaciones que llegaban por el río Acre trayendo gente de afuera, gente de Europa y muchos otros lugares a visitar esta región. Pero algunos historiadores nos mencionan que justamente en todo el departamento Pando vivían aproximadamente unas 10 etnias que eran nómadas. ¿Ya? Entonces estas etnias que estaban asentadas en este lugar, muchas de ellas han sido esclavizadas para poder justamente retirar la siringa o el látex del árbol, ¿no? Entonces ellos fueron esclavizados. Se calcula o estimamos que, de acuerdo a la información que nosotros hemos podido recabar, que entre 25.000 a 30.000 indígenas han llegado a morir en todo este transcurso de la época de la siringa. Ya eso ahí a causa de muchas enfermedades que venían de afuera, incluso algunas con picaduras de serpientes y otras actividades que ellos mismos se daban.
Para poder volver a disfrutar este programa, usted puede ingresar a YouTube o al Facebook y buscarnos como UAP Cultura. Además de que tenemos que recordarle que estamos aquí gracias a la Universidad Amazónica de Pando y que no solo nos va a ver a través de televisión universitaria, sino también nos puede escuchar a través de radio universitaria. Todos unidos para poder llegar hasta sus hogares con novedades de la historia de la región de Pando, por supuesto. Y ya que estamos hablando de Pando, ¿usted conoce el proceso de extracción de la siringa? ¿O conoce el árbol de la siringa? No me va a creer, pero en el Museo de Historia Natural Pedro Villalobos hay uno. Y ahí también se puede conocer la goma y sus derivados. Veamos y conozcamos, aprendamos más en este programa de UAP Cultura. Bueno, este es uno de los paneles que nos explica un poco acerca del proceso de extracción de la siringa, del látex. Desde el rayado, en la primera figura podemos observar el rayado. Justamente el siringuero era una de las personas que se levantaba muy temprano, de las 4 o 5 de la mañana, y empezaba a recorrer las estradas que ellos tenían. Ya muchas veces estas estradas eran de largas distancias, que pasaba, que solamente regresaba durante la noche a su casa. Se calcula que el siringuero podía rayar entre 80 a 150 de árboles, dejando siempre la tichela. Lo primero que hacía era rayar el árbol y dejar la tichela, como se la puede observar. Entonces, en su primer recorrido, él iba rayando y dejando justamente la tichela. Cuando él retornaba por la estrada, él ya iba recolectando el látex, justamente ya en el balde del siringuero. Posterior a eso, él ya con toda esa resina, con todo ese látex, él llegaba justamente a su área de trabajo, justamente a la defumadora. La defumadora es un horno prácticamente que funciona con vapor, donde justamente se le ponían palos debajo y justamente esa bota humo por arriba y se empieza a condensar todo lo que viene a ser el látex de la siringa. Las bolachas en aquel entonces eran construidas desde 70 kilos y de 30 y 50 kilos. Se tenían 3 tipos. Generalmente la que más salía era la de 70 kilos, pero posterior a la elaboración de la bolacha, que se le llamaba, se procedía al transporte. El transporte generalmente se lo hacía cuando era arriba de los ríos, se los bajaba en callapos, en algunas circunstancias, o caso contrario se miraba la forma de cómo se la podía extraer del bosque. Posterior a eso llegaba a la aduana, donde se hacía el pesaje total, de la siringa que se iba a exportar, y justamente ya en la aduana subía directamente a los cargueros, a las grandes embarcaciones que llegaban justamente para poder llevar todo ese producto hacia afuera de nuestro territorio, para que ese mismo producto sea procesado en distintos productos que justamente precisaban de este caucho, de esta resina, para poder convertirse en llanta, neumáticos y en diferentes otros productos que derivan de la goma. Bueno, en este sector de aquí lo que nosotros podemos apreciar es un poco acerca de las características del árbol. ¿Cómo podemos reconocer un árbol de la siringa? Un árbol de siringa es una de las especies que puede llegar a medir 40 metros de altura. Tiene un diámetro entre 20 a 60 centímetros. Características generalmente de su hoja del árbol de siringa son trifoliadas. Las flores generalmente siempre son masculinas y femeninas. Este árbol se poliniza por el viento. Las flores masculinas están en la parte superior, mientras que las femeninas están en la parte inferior. Cuando hay viento, ellas se polinizan de esa forma. Entonces, el fruto de la siringa es de tamaño pequeño, generalmente parece huevo de un ave o al tamaño de una moneda. Su distribución está en todo el sector de la Amazonía. En Bolivia lo tenemos en los departamentos de Pando, parte del departamento de Beni, Santa Cruz, una pequeña parte de Santa Cruz, y en la parte de Iturralde de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz. Lo que podemos apreciar en este lugar es una recreación de lo que viene a ser el corte de la siringa. Generalmente el corte de la siringa se lo realiza con cuchilla, que es lo que tiene en la mano el siringuero. Los cortes generalmente son horizontales, generalmente hacia abajo, y en cada uno de los cortes generalmente siempre se coloca una tichela. Esta tichela de aquí es la que se encarga de poder recibir todo el látex que tiende a correr
por cada uno de los cortes que se ha realizado. Ellas caen a un corte central que justamente los lleva hasta donde está la tichela. Como les mencioné, el siringuero rayaba entre 80 a 150 árboles día. Justamente él pasaba rayando, y cuando él calculaba un cierto tiempo que todos estos árboles ya habían sangrado lo suficiente, él volvía. Algunas veces llegaba de noche, que tendría que utilizaban porongas, o cuando salían de mañana también utilizaban la poronga. Era con los cuales ellos se alumbraban. Para poder recoger su látex, ellos utilizaban balde. Los baldes generalmente siempre han sido metálicos. Estos baldes de aquí ayudaban y no dejaban que toda la resina o el látex se pueda salir de su lugar. Bamba siringuero enamorado. Esta es otra de las recreaciones, como pueden ver, bastante real lo que vemos. Este era otro de los pasos a seguir por parte de los siringueros. Sí, justamente cuando ellos acababan de realizar todo el proceso de recorrido por sus estradas, después de haber extraído, rayado y recogido la siringa, ellos venían justamente a un ambiente como este de aquí, que es el defumador, ¿ya? En esta defumador con nosotros contamos con un bullón, justamente que es en este sector de aquí. Este bullón tiene una pronunciación cónica que es conectada como un hornito hacia la parte del fondo, y por este sector de acá se le introducía la leña, ¿ya? Entonces se ponía la leña, una vez llegaba el siringuero, él ponía la leña y ya iba prendiendo con cernambí y lo iba alargando por ahí por adentro. Entonces lo que pasa es que adentro se va quemando y va saliendo el humo, y el siringuero empieza a bañar a la bolacha. Esto es una bolacha, ¿ya? Entonces en esta bolacha ella lo va bañando, y eso se va condensando, ese líquido que tiene la resina del árbol se va condensando gracias al humo que va saliendo del bullón de adentro. Entonces de esa manera es como se iba elaborando la bolacha. Él va con movimientos hacia adelante, él iba y volvía para atrás, y a la vez ya iba echando el líquido arriba, y cada vez más se iba quedando mucho más grande. Sientes el llamado. Bueno, la goma produjo nuevos descubrimientos para la humanidad, ¿ya? Entonces, una vez descubierto todo el proceso por el cual se podía convertir este producto fue utilizado para la elaboración de llantas, la elaboración de neumáticos, de los vehículos de diferentes tipos, para las creaciones de poncho y un sinfín de productos como preservativos y otros que contienen justamente este látex. Es uno de los productos más innovadores y es una de las necesidades más importantes que tiene la sociedad y por la cual se maneja, y justamente es un producto que nosotros lo encontramos en la región amazónica. Y es que para hablar de la historia de Pando, sí o sí tenemos que hablar de estas dos especies, la goma y la castaña. Hasta aquí hemos hablado de la goma, y a partir de ahora los invito a conocer algo más de la castaña. Pero ¿usted sabía que los siringueros y los castañeros compartían el modo de vida? Eso se ve reflejado en una recreación que hay aquí en el Museo de Historia Natural Pedro Villalobos. Además de que también va a encontrar un árbol de castaña. Va a poder conocer cuál era el proceso de extracción, cuáles son sus derivados, la historia detrás de los castañeros. Todo eso lo vemos a continuación. La siringa en aquel entonces, lastimosamente, Asia se llevó gran parte de nuestra semilla, en un propósito como para regalo de la reina, supuestamente, pero desde aquel entonces la siringa ha sido cultivada en otros países europeos, ¿ya? Entonces la siringa, cuando fue cultivada, ya la sembraron mucho más cerca. Lo que un siringuero nuestro recolectaba en una semana, ellos te lo recolectaban en un día ya. Entonces había una mayor facilidad para ellos. Entonces fue cuando el precio de la siringa prácticamente ha decaído. La gente que vivía en esta región, prácticamente una gran parte de ella salió de esta región. Ella empezó a emigrar a otros lugares del departamento, a otros lugares del país, buscando nuevas fuentes de trabajo. Hubo una época sombría para toda esta región amazónica, porque ya no había esa economía, ya no había ese movimiento económico que tenía esta región en aquel entonces. Posterior a eso, justamente viene una nueva actividad, que cuando ya casi no había gente en este sector, que justamente es la castaña, ¿ya? Y nosotros nos encontramos precisamente en uno de los lugares que replica un poco la vivencia del castañero y del siringuero en los bosques amazónicos.
estamos en su hogar, en un domicilio de uno de los siringueros o castañeros. Sí, prácticamente nosotros lo que hemos hecho ha sido replicar ese hogar que ellos tienen en la Amazonía, que ellos cómo viven en el lugar. Si nosotros podemos ver, esta es una casa que está construida por hojas de jatata. La hoja de jatata es una de las especies abundantes que tenemos en el departamento Pando, son tejidas artesanalmente. Entonces es algo con lo que ellos techaban donde se asentaban en la Amazonía para poder vivir, ¿ya? La pared generalmente es construida con pachuba, ¿ya? La pachuba es una palmera que se encuentra en gran cantidad en los bosques de tierra, en los bosques inundables de nuestra región amazónica, ¿ya? Entonces también ellos de esa manera se protegían de algunos animales también que hay en la región, ¿no? Entonces los horcones que nosotros podemos ver son también de palos rústicos, son árboles que se encuentran en nuestra región. Entonces todos estos productos en sí vienen del bosque amazónico y es así como ellos vivían. El piso también que nosotros tenemos también es un piso de pachuba. El catre justamente donde nosotros estamos sentados, todo eso son productos que vienen justamente de nuestros bosques. Fuera de eso tenía sus productos también que ellos utilizaban, como en la esquina allá podemos ver un defumador. El defumador, el castañero lo utiliza como repelente. Eso lo ayuda a que los bichos o mosquitos se ahuyenten de su lugar. Donde él está trabajando, él prende su defumador y eso generalmente los mosquitos, los insectos salen de ese lugar. Siempre con algunos productos de cocina, como algunos vasos, algunas ollas, su balde del siringuero también. Entonces son cositas que generalmente siempre ha manejado el siringuero en el lugar donde vivía. No nos podemos olvidar la hamaca. Sí, algo muy importante que utilizaban también en la región y muchas veces cuando no se tiene el catre y para no llevar mucho peso dentro del bosque, ellos siempre utilizan la hamaca. Entonces es algo de lo que siempre se maneja en el bosque. Bueno, esta forma de vivir bastante humilde, pero muy acogedora definitivamente, la compartieron tanto quienes se dedicaron la vida a ser siringueros como aquellos que fueron castañeros también. Sí, entre ambos episodios que se vivió en la Amazonía, entre ambos grupos de trabajo siempre han compartido un mismo estilo de vida. Claro que con el transcurso del tiempo todo esto ha ido evolucionando también, ¿no? Ahora podemos empezar a hablar entonces de la castaña y de aquel que se dedicaba a esta actividad, del castañero. Sí, justamente como te mencionaba, entre el año 60, entre los 70 y 80, justamente la siringa ha decaído. Entonces ya no había un producto que pueda solventar esa economía que teníamos con la siringa. Fue entonces cuando se conoce a los Araúna. Los Araúna, por decirte, ya consumían este producto de mucho antes que él fuera de esta época, ¿no? Entonces los araúnas lo conocían con el nombre de boya. Entonces este producto que es la boya proviene de un árbol aproximadamente 50 metros a 60 metros de alto, ya con diámetros entre 2 a 3 metros. Hay algunos que pueden llegar hasta 5 metros, inmensos árboles grandes, ¿ya? Entonces de ahí viene este producto, boya. Entonces, hoy en día conocido como la castaña. ¿Qué le parece si se lo mostramos? Este es el árbol del cual los araúnas consumían sus productos, al cual lo denominaron boya, hoy en día conocido como castaña o Bertholletia excelsa. Bertholletia excelsa es una de las especies que tenemos en la región, con 50 metros de altura, con 5 metros de diámetro. Sus características de esta especie es que tienen hojas oblongas. Sus flores generalmente son pequeños capullos que son reforzados y tiene un fruto que es un coco de castaña que alberga entre 12 a 36 semillas como promedio. Su distribución está prácticamente en toda la Amazonía, ¿ya? Dentro de Bolivia lo tenemos en el departamento Pando en su totalidad. Está en parte del departamento de Beni, la provincia Iturralde de la ciudad del departamento de La Paz. Y lo que podemos ver es una recreación prácticamente de un castañero quebrando castaña y justamente con el panero al costado, que es donde se colocaba lo que viene a ser la castaña. Al fondo de él tenemos una planta de castaña también dentro del bosque amazónico.
El panel de encima nos muestra un poco acerca del proceso de extracción de la castaña. Desde el momento que el campesino ingresa al área de trabajo, a la región amazónica, él procede a recolectar los cocos de castaña. Entonces, en un área determinada, él va recolectando. Para poder recolectar la castaña, generalmente siempre utiliza lo que viene a ser un panero, y específicamente en esta región se utiliza lo que viene a ser el cambito. El cambito es un árbol, es un pedazo de palo justamente que forma tres patitas, que lo ayuda al castañero a no poder inclinarse para poder recolectar la castaña. De esta manera él evita algunos accidentes como picaduras de serpiente y otros insectos. Entonces, una vez recolectada la castaña, él la acomoda en cierto lugar fuera de la copa del árbol, a un costado, donde no caiga castaña, evitando accidentes, ¿ya? Entonces, una vez cuando él está acomodada su castaña en ese sector, él empieza a quebrarla. Cuando él empieza a quebrar, él directamente toda esa castaña la va embolsando o bien la va poniendo directamente en el panero para poder ser trasladada, ya sea por su propia espalda del castañero o simplemente utilizando convoyes. ¿Ya? Entonces utilizan el ganado para poder sacar la castaña de adentro del bosque. Justamente la retiran de esa forma hasta los lugares donde hay carretera. Si no hay carretera, la pueden bajar por río en embarcaciones, ya en las embarcaciones, para traerlo directamente a las empresas que son las encargadas de poder beneficiar este producto, que justamente son las encargadas de poder exportar el producto amazónico. Este producto sale de Bolivia justamente a las principales, a los mercados europeos hacia afuera, y a la vez ya directamente listos para consumo. Después de todo el proceso de recolección que tiene el castañero, el sacrificio que él invierte en poder extraer este producto, se resumen en todo esto de aquí. Se resumen en el acopio de la castaña para exportación, en todo ese proceso que tiene hasta llegar a un producto final que es exportado. Se resume en otros derivados, como el coco de la castaña se torna en productos artesanales también. En este panel también podemos ver un poco acerca de los nutrientes encontrados en 100 gramos de castaña. Cuánto tienen agua, cuánto tienen proteína, cuánto tienen lípidos, en glícidos, en calorías, minerales y otros, ¿ya? Entonces podemos observar que este producto es muy importante para la región. También de la castaña se pueden extraer otros productos como aceite también y otros derivados en fin que se tienen. Se pueden hacer vestimentas también artesanales para la comercialización y otros que se tienen en la castaña. La castaña ha sido uno de los productos muy importantes que ha tenido esta región y es uno de los productos que actualmente maneja la economía en toda nuestra región amazónica. Amigos, hemos llegado al final de este programa, pero antes de despedirnos queremos darles un adelanto. El Museo de Historia Natural Pedro Villalobos no solamente habla de goma y castaña, sino que también nos habla de la flora, de la fauna y otras especies y otros ámbitos de la naturaleza andina, amazónica. Y es por eso que ya le vamos advirtiendo que en los siguientes programas, más adelante, estaremos hablando nuevamente de este museo. Este museo que es parte de nuestra universidad, así como nuestro programa UAP Cultura. Estamos aquí gracias a la UAP, estamos también aquí gracias a Televisión Universitaria, Radio Universitaria, y usted no se puede olvidar que nos puede volver a ver ingresando a través de las páginas sociales en el Facebook y en YouTube, buscándonos como UAP Cultura. Estamos muy agradecidos, déjeme comentarle que estamos sumamente agradecidos porque este es el tercer programa y en el transcurso de esta semana hemos recibido mucho cariño de la gente, también algunas sugerencias y algunas observaciones. Todo será aplicado, pero también le pedimos a usted que nos siga haciendo llegar esas sugerencias para que mejoremos y en los siguientes programas lleguemos con mucho más gusto hasta su televisor, hasta su computadora, desde cualquier punto del mundo, desde donde nos estén mirando. Muchísimas gracias y con UAP Cultura será hasta la próxima. Tirar y música de amor en el vaivén del placer tropical. Tiene sus cabellos una flor, tiene su curva, su ritmo sensual. Tirar y música de amor en el compás de esta selva de luz, para bailarlo al calor de
el recuerdo feliz de mi Santa Cruz. Vengan las